Omnipotente, Altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Oración por la paz. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya discordia, armonía. Donde haya error, verdad. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos. Perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando Vivir el Evangelio de mi vida por los franciscanos capuchinos de República Dominicana, para el mundo entero. El Evangelio de este jueves 7 de agosto está tomado del libro de San Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado y muerto y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita, Dios. Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la reflexión a cargo de Fray Pedro Abad. Paz y bien, hermanos y hermanas, ¿cómo se sienten?
Pues en este evangelio tenemos unos cuantos puntitos. Hay uno que me encanta bastante, eso lo menciono constantemente, y es donde Jesús insiste, prácticamente le obliga, si se puede decir así, le obliga a los discípulos a responder desde un pensar propio, no desde repetir lo que otro dice. Y es que entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad, no de ser como una cotorra o un perico que repite sonido, que emite ruido, lo que sea, e imita a otros objetos o personas. Es que debemos de tener nuestra propia voz, nuestra propia convicción, nuestro propio pensar y vivencia, testimonio. Jesús en este caso quería que los discípulos no se llevaran de lo que alguien dice, sino de lo que yo mismo he sentido, he percibido, he visto. De hecho, en una ocasión, cuando los discípulos de Juan le van a preguntarle dónde vive, o cuando llegan allá, dile a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan y los muertos resucitan. O sea, ustedes ya vieron esto, lo que hacemos. No tienen que inventarse más nada. Eso es lo que me encanta, una de las partes que me encanta de este evangelio. Y es que Jesús no se conforma con lo que el otro dice, sino bien, y aquí Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, entonces expresa su idea, su pensar, es más su inspiración del Espíritu Santo. Y aquí es donde muchas veces tenemos confusión, porque una persona te puede dar una palabra de conocimiento, te puede dar una profecía, pero después puede ser todo lo contrario. Y aquí es que entra el discernimiento. Ok, en esa ocasión que esa persona te dio la palabra de conocimiento, estaba inspirado por el Espíritu Santo. Pero luego, en otra ocasión, no puede ser así. Te puede hablar desde su propio pensar, desde su propio querer, y tú entonces lo ves como una palabra de conocimiento o ya algo querido y dicho por Dios. Y vuelvo y repito, ahí aquí viene el discernimiento, a ver si fue Dios que le habló, porque aquí a Pedro le dio se inspiró en la primera parte, pero después decía, ay, que no te pase esto, porque ya Jesús estaba diciendo de la forma que iba a morir, y entonces, ay, jamás, que no te pase esto. Y es que no, tú no puedes impedir, porque justamente es la forma que ya el Padre ha elegido para salvar a toda la humanidad. No impida el propósito de Dios en la vida de otro. Pero el otro elemento que está aquí palpable es que constantemente somos muy dados a juzgar, y más que a juzgar, a rechazar a otro, porque no fue profeta, porque se equivocó, porque cometió un error, porque pecó. Entonces ya este no es. Y justamente a ese que Jesús acaba de repudiarle, de reclamarle, apártate de mí, Satanás. O sea, ya no era su pensar, ya no era el Espíritu Santo que estaba actuando en él. Pero sí después tú eres capaz, porque voy a demostrar que no es por tu capacidad, por la capacidad de nadie, que se van a hacer las cosas, sino por inspiración divina, y que yo soy el que pongo y dispongo. Y entonces termina entregándole la llave a Pedro, y termina entregándole la potestad, la autoridad a ese que en una ocasión, inspirado por el Espíritu Santo, proclama que es el Mesías, y luego ese mismo que falla, pero a ese que falla yo le doy la llave para que el pueblo sepa que no es por su propia convicción, sino de que en definitiva soy yo, y al mismo tiempo le autoriza para perdonar los pecados, le autoriza para perdonar o atar al que falla aquí en la tierra.
Miren qué cosa, qué belleza de este evangelio. Esto da una enseñanza tremenda a ti y a mí. A ti y a mí. Dios es grande, es maravilloso. Pues hermano, orar por el proyecto Cookie Pharmacy o justamente por los propietarios de ese proyecto para que Dios les ilumine siempre. Y la vocación franciscana capuchina, paz y bien. Después de escuchar la reflexión del día, preparémonos para la bendición de parte de Fray Pedro. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire con cariño y les conceda la paz. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Paz y bien. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella un techo, protege a tu iglesia de todo mal.